Buenas tardes, mi nombre es Bettina Ailén Milanesio y junto con la profesora María Elena Markiewicz de la Universidad Nacional de Río Cuarto presentamos el trabajo La validación de propiedades en los últimos años de la escuela secundaria, un análisis ontosemiótico. El objetivo de nuestro trabajo es socializar algunos primeros resultados de una investigación llevada a cabo en el marco de una adscripción, que tiene por fin primordial indagar, identificar y explicar algunos problemas relacionados a la validación de propiedades matemáticas en el paso de los estudiantes de la escuela secundaria a la universidad, entendiendo en este caso a la validación como la actividad tendiente a justificar el carácter de verdadero de una propiedad. El problema didáctico que nos llevó a realizar esta investigación fue la constatación de grandes dificultades por parte de alumnos que ingresan a nuestra universidad al validar propiedades matemáticas. La búsqueda de explicaciones para estas dificultades nos llevó a realizar algunos estudios de campo en aulas de nivel secundario para caracterizar el tipo de validación que vive en los últimos años de este nivel. Nuestro marco teórico y metodológico está conformado por algunas herramientas del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, el EOS, y algunas investigaciones de Balachev. En este enfoque, el EOS se proponen 5 niveles de análisis aplicables a un proceso de estudio matemático, de los cuales a los fines de esta investigación consideramos los 2 primeros, los objetos primarios presentes en cualquier práctica matemática y ciertos procesos duales por los que se transitan en dichas prácticas. Los objetos primarios están conformados por las situaciones problemas, quienes motivan a las definiciones, los procedimientos, las propiedades o proposiciones que intervienen y condicionan en las argumentaciones. A su vez, justifican los objetos mencionados recientemente. Y a su vez, estos objetos regulan el uso del lenguaje matemático. Entre los procesos duales, el EOS distingue el de particularización-generalización, que es el pasaje de un caso particular, extensivo, a una clase más general, intensivo, y viceversa. El de materialización-idealización, un objeto ostensivo es utilizado para representar, evocar o visualizar un objeto no ostensivo ideal. El de representación-significación, que consiste en atribuir significado o contenido a una expresión mediante el establecimiento de funciones semióticas. El de descomposición-reificación implica un tratamiento sistémico de los objetos para luego reificarlos reconociéndolos como objetos unitarios. Y el de personalización-institucionalización es el pasaje de lo personal a lo institucional. A su vez, estos procesos pueden ser fuentes de conflictos semióticos, es decir, disparidades o desajustes entre significados atribuidos por 2 sujetos, ya sean estos personas o instituciones, los cuales permiten anticipar o explicar las dificultades que podrían surgir o que efectivamente surgen en el transcurso de los procesos de estudio. Además, el EOS propone ciertos criterios para distinguir lo que llama niveles de algebrización, donde se sitúan las prácticas que realiza un sujeto. Los mismos son la presencia de objetos intensivos de diferentes grados de generalidad, el tratamiento que se aplica a dichos objetos y el tipo de lenguaje utilizado. A los fines de nuestra investigación vamos a nombrar las características de los primeros niveles. El nivel 0 se distingue por la ausencia de algebrización. En el nivel 1 intervienen objetos intensivos, cuya generalidad se reconoce de manera explícita mediante los lenguajes natural, numérico, icónico o gestual, y pueden intervenir símbolos que refieren a los intensivos, pero sin operar con estos objetos. En el nivel 2 ya intervienen indeterminadas o variables expresadas con lenguaje simbólico literal para referir a los intensivos, pero ligados al contexto. En el nivel 3 se generan objetos intensivos representados de manera simbólica literal y se opera con ellos. Se realizan transformaciones en la forma simbólica de las expresiones, conservando la equivalencia. Y el nivel 4 se distingue por el uso de parámetros. Además, en las investigaciones de Balachev podemos ver que distingue distintos tipos de validación: explicación, prueba y demostración.
Dentro de los tipos de prueba tenemos a las pruebas pragmáticas, que recurren a la acción o a la ostensión, y a las pruebas intelectuales, que se separan de la acción y se apoyan en formulaciones de las propiedades y de las relaciones. A su vez, dentro de las pruebas pragmáticas, Balachev distingue el empirismo ingenuo, la experiencia crucial, el ejemplo genérico como una transición entre las pruebas pragmáticas y las intelectuales, y la experiencia mental como un tipo de prueba intelectual. Nuestro estudio es un estudio de casos que realizamos en los colegios secundarios de nuestra ciudad, Río Cuarto, a fin de determinar cómo vive la validación en alumnos de quinto y sexto año de nivel medio. Lo que hicimos fue plantear 4 problemas que exigen la validación de ciertas propiedades aritmético-algebraicas y geométricas, y analizamos las producciones de alumnos teniendo en cuenta los objetos primarios que ponen a funcionar, en particular el tipo de argumentación utilizada, ciertos procesos duales por los que transitan, los niveles de algebrización en que se sitúan sus prácticas y los conflictos semióticos. A continuación presentamos los 4 problemas que trabajamos. A los fines de este trabajo vamos a mostrar los análisis realizados al problema número 4, que dice: si a un rectángulo se le triplica su base y su altura, es cierto que el área también se triplica, ¿por qué? Es cierto que el perímetro también se triplica, ¿por qué? Si el rectángulo fuera un cuadrado, ¿qué pasaría con su área y su perímetro al triplicar el lado? ¿Cómo varía el área de un rectángulo cuando uno de sus lados se duplica y el otro se reduce a la mitad? Justifica. De Iyusi y César. A continuación, vamos a mostrar 3 producciones que elegimos en función de que ponen a funcionar diferentes objetos primarios, transitan por diferentes procesos duales, sus prácticas se encuentran en diferentes niveles de algebrización y también son distintos los conflictos semióticos. El tipo de análisis que le hicimos a cada resolución nos permitió delimitar en detalle los objetos primarios, los procesos duales por los que transitan, los niveles de algebrización y los conflictos semióticos. Pero vamos a hacer un resumen de todo el análisis. En la resolución 1 podemos notar que en toda la práctica matemática se pone a funcionar un lenguaje coloquial y simbólico aritmético para argumentar y materializar las propiedades emergentes. En el inciso A, los alumnos materializan la idea que tienen de rectángulo, tal como se muestra en el dibujo, y le otorgan medidas particulares a sus lados, los cuales significan como base y como altura. Utilizan la definición de área, significándola como base por altura, y calculan el área del rectángulo original y el área del rectángulo con los lados triplicados, materializándola como 2 por 3 por 8 por 3, y significando al resultado, 144, como 16 por 9. Poniendo a funcionar así los procesos de materialización, idealización y de representación, significación. Este ejemplo le sirve a su vez como contraejemplo para refutar la propiedad dada en el enunciado y a su vez permite la emergencia de una propiedad general. Al triplicar los lados del rectángulo, el área se multiplica por 9. En el inciso B, utilizan la definición de perímetro, significándola como la suma de los lados del rectángulo, poniendo a funcionar el proceso de representación-significación. Materializan la suma de los lados del rectángulo original y del rectángulo con los lados triplicados, emergiendo la validez de la propiedad dada en el enunciado, que dice que al triplicar los lados, el perímetro sí se triplica, significando a la expresión triplicar como multiplicar por 3 y significando al 60 en este caso como 20 por 3. En el inciso C, materializan la idea de cuadrado, tal como se muestra en el dibujo, y le otorgan medidas particulares a sus lados, en este caso 2 centímetros. Materializan la idea de área del cuadrado original como 2 por 2 y del cuadrado con los lados triplicados como 2 por 3 por 2 por 3, significando al resultado 36 como 4 por 9. Emerge la propiedad de que, al igual que en el rectángulo, el área se multiplica por 9. Además, materializan al perímetro del cuadrado original como la suma de 2 más 2 más 2 más 2 y al perímetro del cuadrado con los lados triplicados como 2 por 3 sumado 4 veces, significando el resultado 24 como el triple de 8.
Emerge la propiedad de que sucede lo mismo que en el rectángulo, el perímetro sí se triplica. Y por último, en el inciso D, materializan un rectángulo con medidas particulares y significan a la expresión duplicar como multiplicar por 2 y a la expresión reducir a la mitad como dividir por 2, emergiendo la propiedad de que el área no varía. En toda esta práctica matemática, la argumentación es de tipo empirismo ingenuo, ya que a partir de trabajar con un caso particular, validan y emergen propiedades generales, materializadas de manera coloquial. Vemos que aquí el ejemplo juega un rol fundamental para ellos, ya que les permite generalizar propiedades válidas para todos los casos, poniendo en juego el proceso de particularización-generalización. A su vez, vemos que intervienen intensivos, ya sea, por ejemplo, el 144, que lo entendían como 16 por 9, o la definición de perímetro, que lo entendían como la suma de los lados, y además emergen otros intensivos, en este caso propiedades generales, como las que mencionamos anteriormente, a través de un lenguaje coloquial y aritmético, reificándolas a partir de trabajarlas como objetos sistémicos, lo cual nos lleva a situar a esta práctica en un nivel 1 de algebrización. Y por otra parte, preponderante está ligado al proceso de particularización-generalización y se asocia con el hecho de que trabajar con un caso particular les es suficiente para asegurar que valen las propiedades generales para todos los casos. Bueno, con respecto a la resolución 2, en el inciso A vemos que emerge una propiedad general que al triplicar los lados del rectángulo se da lugar a que exista 9 veces el mismo a partir de argumentar mediante un lenguaje gráfico. Materializan la idea de rectángulo dándole medidas particulares a los lados, tal como se muestra en este gráfico. Luego materializan la idea de triplicar la base del rectángulo original, adjuntando 2 rectángulos de la misma base a la derecha del original. Y materializan la altura, el triple de la altura del rectángulo, adjuntando los rectángulos con la base triplicada 2 veces por encima del anterior, observando de esta manera que existe 9 veces el rectángulo original. Acá es determinante el cambio del lenguaje al gráfico y la significación que hacen del área, como el espacio que ocupa una figura, que se pone de manifiesto cuando expresan que se da lugar a que existan 9 veces el rectángulo. Notamos que las medidas que le dan a los lados son arbitrarias, es decir, que podrían haber colocado cualquier otra medida e iban a llegar a la misma conclusión. Por eso concluimos que la argumentación utilizada es un ejemplo genérico, ya que este ejemplo es representante de una clase más general. Luego lo que hacen es verificar con las medidas dadas, materializando el área del rectángulo original como 12 por 6 y el área del rectángulo con los lados triplicados como 36 por 18, y significando este resultado, 648 centímetros cuadrados, como 9 veces 72 centímetros cuadrados. En el inciso B, vemos que mediante un lenguaje coloquial y aritmético utilizan la definición de perímetro, significándola como la suma de los lados, y algunas propiedades disponibles, como por ejemplo que los lados opuestos de un rectángulo tienen la misma medida, para validar la propiedad dada en el enunciado. Si se triplican los lados, el perímetro también se triplica, y significan a la expresión triplicar como multiplicar por 3. Notamos que ellos significan a este procedimiento como una demostración, ya que expresan se demuestra que, pero no posee las características de la misma, ya que ponen a funcionar un intento de experiencia mental por el hecho de utilizar definiciones y propiedades disponibles. Al igual que en el inciso A, utilizan el ejemplo para verificar que esta propiedad es válida. En el inciso C, a partir de utilizar definiciones, propiedades y de considerar al cuadrado como un caso particular del rectángulo, generalizan que si se cambia la figura a un cuadrado sucedería lo mismo, mediante un lenguaje coloquial. Al igual que en el B, la argumentación es un intento de experiencia mental. Y en el inciso D significan a la expresión reducir a la mitad como cortar a la mitad de un lado del rectángulo y a duplicar como multiplicar por 2. Significa nuevamente al área de una figura como el espacio que ocupa para la emergencia de la propiedad que el área no varía.
se apoyan en un ejemplo particular para argumentar, materializando al rectángulo tal como se muestra en este dibujo, y al área la expresan como 12 por 6 y como 24 por 3, observando que los resultados son iguales. Aquí también la argumentación es un intento de experiencia mental. Por otro lado, vemos que intervienen en la práctica objetos intensivos, de manera coloquial, aritmética y gráfica. Por ejemplo, se entiende el 648 como 9 veces el rectángulo de área 72, o a un rectángulo se lo entiende tal como se lo materializa en los dibujos, y además emergen otros intensivos, en este caso propiedades generales como las que mencionamos anteriormente. Entonces, nos lleva a situar esta actividad en un nivel 1 de algebrización. Y por otra parte, con respecto a los conflictos semióticos, vemos que se sigue visualizando algunos conflictos asociados al proceso de particularización-generalización, porque, por ejemplo, en el inciso A, la producción se basa en el ejemplo genérico, pero sigue siendo un ejemplo al fin. Y si estamos pensando en una resolución pretendida para este último año, también tienen dificultades para materializar, por ejemplo, la base y la altura de un rectángulo, con símbolos, ya sea con símbolo A, con símbolo B, y que esto les permitiría lograr otro tipo de validación. Por eso también tenemos conflictos ligados al proceso de materialización e idealización. Y con respecto a la resolución 3, podemos ver que en esta práctica matemática se pone a funcionar un lenguaje simbólico algebraico para validar las propiedades emergentes. En el inciso A se materializa el área de un rectángulo con los lados triplicados con la expresión B por 3 por A por 3, significando a B como base y A como altura. Y se plantea que la misma es diferente de la expresión B por A por 3, significando esta última como el triple del área de un rectángulo. Se trabaja con medidas de lados de figuras particulares pero arbitrarias. En el inciso B se materializa el perímetro de un rectángulo con los lados triplicados con la expresión 2 por B por 3 más 2 por A por 3 y materializan que es igual a la expresión 2 por B más 2 por A por 3, argumentando de esta manera la propiedad dada en el enunciado, que el perímetro sí se triplica al triplicar los lados. En el inciso C significan a L como el lado de un cuadrado, materializan el área de un cuadrado con los lados triplicados como L por 3 por L por 3 y argumentan que es diferente a la expresión L por 3, significando esta última como el triple del área de un cuadrado. Luego utilizan la propiedad distributiva del producto respecto a la suma para validar que el perímetro se triplica. Materializan que L más L más L más L por 3 es igual que L por 3 sumado 4 veces, significando a la primera expresión como el triple del perímetro y a la segunda como el perímetro con los lados triplicados. Y por último, en el inciso D, significan al doble de un lado de un rectángulo como A por 2 y a la mitad como B por 1/2. Y utilizan la propiedad cancelativa para argumentar la propiedad emergente. El área queda igual, ya que lo agregado se cancela. En toda la práctica se pone a funcionar un intento de demostración, ya que utilizan un lenguaje simbólico, aplicando definiciones y propiedades, aunque sin explicitar algunas de las propiedades utilizadas. Además, en esta actividad matemática se generan mediante un lenguaje algebraico objetos intensivos, por ejemplo, B por A por 3, que representa el triple del área de un rectángulo, o L, que representa el lado de un cuadrado, y se opera con ellos conservando la equivalencia de las expresiones. Por ejemplo, cuando plantean L por 3 por L por 3, equivalente a L cuadrado por 9. Emergen a su vez propiedades generales, como las que mencionamos, lo cual nos lleva a situar esta práctica en un nivel 3 de algebrización. En este estudio hemos caracterizado de una manera diferente y específica las prácticas logradas por los alumnos de nivel medio en lo referido a la validación. Nos permite dar cuenta de cómo los objetos que ponen a funcionar y la manera de transitar por ciertos procesos duales influyen y condicionan el tipo de validación lograda. En particular, observamos cómo el proceso de generalización está determinado por el tipo de particulares de los que parten
y por los avances o limitaciones de otros procesos, como los de materialización, significación y reificación. Además, los conflictos semióticos vinculados a cada uno de estos procesos y los niveles de algebrización que alcanzan en sus prácticas permiten explicar ciertos aspectos y dificultades recurrentes vinculados al problema que nos propusimos estudiar. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, creemos que no solo es necesario realizar un trabajo en la escuela secundaria tendiente a la emergencia de pruebas intelectuales, a la construcción del símbolo y al avance en el nivel de algebrización, sino también un trabajo en las primeras asignaturas de la universidad, donde se retome lo que los alumnos han logrado a nivel medio para progresivamente acercarlos a la demostración deductiva en un nivel ya consolidado de algebrización. Muchísimas gracias y estamos a su disposición.